Hace exactamente 20 años, la editorial Alba publicaba uno de los libros más importantes de la filosofía política que se ha editado en español, España frente a Europa. Era entonces 1999, y Gustavo Bueno sorprendía con un libro donde se trataban en profundidad ideas como España, la hispanidad, la nación, el imperio, la historia universal, el Estado, etcétera, etcétera. Para empezar con esta tarea, claro, era preciso establecer si la historia era una ciencia y, de ser así, de qué tipo. Imperios, etcétera. Lo que entonces llamaríamos historia universal sería para Bueno la historia de los estados y de los imperios, a veces, eso sí, enfrentados entre ellos. También había que delimitar cuál es el papel exactamente del filósofo y en qué se distinguiría del historiador. O sea, habría que, preguntándolo, ¿no? Habría que relatar los hechos tal y como son, con una exquisita y pulcra neutralidad axiológica, o hay que partir de categorías previas para, a través de ellas, precisamente, ver lo que existe, ¿no? Ver lo existente. Este libro, pues, trata exhaustivamente estas cuestiones y muchas más, ¿no? Y sobre todo nos sirve también en los tiempos actuales para tener una especie de armazón teórico potente que nos puede servir para comprender España y cómo podemos, incluso, llegado el caso, defenderla. Bueno, pues aquí precisamente para comentar este libro que se acaba de reeditar precisamente, se acaba de reeditar 20 años después, es el primer volumen, por decirlo así, de las obras completas de Gustavo Bueno. Bueno, pues para comentar los argumentos de este libro, tenemos aquí a 4 invitados, aunque en principio vamos a partir con 3. Uno de ellos se nos puede ir en un momento determinado porque no tiene demasiado tiempo y otro se nos puede incorporar sobre la marcha. Bien, vamos a presentar primero a los tertulianos que tenemos aquí ya presentes en el programa, en Radio Materialista. Vamos a saludar primero a Héctor Ortega. ¿Qué tal, Héctor? Bien, gracias por invitarme de nuevo. Buenas tardes a todos. También tenemos aquí precisamente a uno de los invitados que hoy estrenamos como tertuliano, a Luis Carlos Martín Jiménez. Luis Carlos, bienvenido a Radio Materialista. Pues muchas gracias y muy amable por invitarme, Marcos. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí, muy amable también, tu participación aquí en este programa, sabiendo que tienes unas prisas hoy enormes y que, bueno, en cualquier momento tendrás que decirnos que te marchas. Y bueno, pues también tenemos a otro de los veteranos, ¿verdad?, de Radio Materialista, como es Íñigo Ongay. ¿Qué tal, Íñigo? Hallados todos. Muchas gracias, Marcos, por invitarme de nuevo. Muy bien, pues gracias a ti, Íñigo, por prestarte una vez más, siempre con generosidad, a debatir aquí un poquito. Y tenemos también a Pedro Insua. Vamos a ver si Pedro Insua lo vamos a añadir sobre la marcha o ya lo tenemos por aquí. Me está diciendo, me manda un mensaje, estamos de suerte, me manda un mensaje diciendo que, bueno, pues que cuando yo quiera lo añadimos a la tertulia. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es llamarle aquí sobre la marcha y, bueno, pues lo vamos a tener. Vamos a ver si inmediatamente nos responde en cuanto ya lo tenemos aquí. Parece que sí. Vamos a ver si lo saludamos. Me dice el sistema que está llamando a Pedro Insua. Y si no, pues en cuanto, digamos, lo tengamos ya en antena, pues lo presentamos sobre la marcha y empezamos a comentar el libro. Bueno, está realizándose la llamada ahora a Pedro. En cuanto lo tengamos, pues nada, simplemente lo presentamos. Bien, pasamos a la primera de las preguntas. Una de las preguntas que se me ocurren para, digamos, abrir fuego es si este libro, España frente a Europa, en el libro si han perdido vigencia, ¿no?, algunos de sus contenidos en estos 20 años, ¿no? O sea, ¿hay alguna parte del libro, sobre todo en lo concerniente al encaje de España frente a Europa y su proyección también en la hispanidad, ¿hay alguna parte que ustedes crean que necesite ser matizada debido, pues yo no sé, por ejemplo, a cambios políticos o incluso de otra naturaleza? ¿Está aguantando bien el paso del tiempo esta obra? No sé, si quiere empezar, por ejemplo, Héctor. Bueno, pues es una pregunta complicada porque es un libro muy denso, extenso,
dentro de la obra de Bueno, eh, recupera la idea de imperio que venía, era una idea que ya no estaba en uso porque había sido muy criticada por el marxismo, había sido utilizada también dentro del franquismo como idea del nacionalcatolicismo, por la falange, entonces darle una vuelta y una visión materialista a la idea de imperio era complicado, además en una efeméride como el 98, pues alguien tenía que decir algo sobre el tema, que es un tema recurrente en la historia de España, porque no puede ser de otra manera, y otros muchos autores, pero con la contundencia que apareció y en ese momento, pues se vio que se canalizaban muchas ideas en ese libro. Pienso que sigue vigente una gran parte, lo que pasa es que, bueno, muchos de sus libros deja apuntadas muchas cosas, no le da tiempo a meterse en todo el caudal que maneja, y hay cosas que serían matizables, o más que matizables, ampliables, porque ahí hay una respuesta muy fuerte al europeísmo, pero el europeísmo se ha ido consolidando, son 20 años después que sigue la Unión Europea con muchos problemas, se evidencia parte, fue de los primeros en criticar la idea de Unión Europea, con la idea de biocenosis y de lucha de todos contra todos por intereses contra terceros. Pero bueno, el proyecto sigue, entonces bueno, hay que ir midiendo el libro y las líneas que fue surgiendo. Desde mi punto de vista, o como lo que hemos pensado algunos desarrollando ideas de ese libro, que habría que completar o ampliar las ideas de imperio generador y depredador, que era una primera clasificación, pero entendemos que no es suficiente porque hay muchos materiales para trabajar sobre esas ideas, y después, que es... ahí mucha gente dijo que bueno, cambiaba porque se metía en política, hablaba de imperio, era como algunos sostenían la derechización, que no estamos de acuerdo con eso, pero sí que después hubo un cambio a pensar España desde la nación. Después de este libro vinieron España no es un mito, el mito de la izquierda, y es como que evolucionó hacia un pensamiento nacional más que desde el imperio. Y ahí es donde vemos que hay un choque entre pensar la hispanidad desde las naciones o desde la idea de imperio. Y creo que es diferente. Para empezar. Luis Carlos. Pues sí. Yo creo que sí, que tiene razón Héctor. Bueno, más que, o sea, lo que ha venido a hacer Bueno es ampliarlo, ¿verdad? O sea, porque la idea de nación ya está configurada ahí, y la idea de imperio, pero lo que hace luego con los libros es pues ampliarlo, desarrollarlo, ¿no? Pero de todas formas, Bueno no insiste en la idea de nación, o sea, no identifica a España con la idea de nación, sino la identifica precisamente con la idea de imperio. O sea, que no, y en España no es un mito, tampoco viene a decir que España, o sea, no se identifica con la nación. Vamos, me parece a mí. Pero vamos, por responder a tu pregunta, el tema de la vigencia, yo creo que es que todavía no la ha tenido. O sea, que no es que haya pasado el tiempo y ya deje de tener vigencia, sino que es que la va a tener más en el futuro. O sea, por la idea que tenemos nosotros de implantación política, ¿no? O sea, estas ideas pues tardan mucho en calar, pero por ejemplo, además se va a ver hoy, a partir de hoy, que se está votando, y donde se está votando, la idea central es España. Esta repercusión que tiene, que resulta que en general se vota en contra de los que los otros sostienen sobre la idea de España, yo creo que es el tema central. No se habla ni de economía, no se habla... Es el tema hoy de las votaciones, ¿no? Esa es la vigencia del libro, me parece a mí. Bueno, vamos, para responder a tu pregunta, ¿no? Que no es que el paso del tiempo lo haya dejado, lo haya inhabilitado, o lo haya perdido pues fuerza. No, yo creo que al revés, y la tendrá más, como pasa con las obras filosóficas, ¿no? De esta potencia, así estructuradas, con esta fuerza, que ganan con el tiempo, más que pierden. Vamos, me parece. Íñigo. No, pues la verdad es que yo creo que no, que efectivamente estoy de acuerdo con mis compañeros en que el libro no ha perdido en absoluto vigencia a 20 años vista. Quizás sí, se podría decir incluso que era un libro en cierto modo, bueno, no prematuro tampoco, porque como ha dicho muy bien Héctor, pues también venía con ocasión de la efeméride del 98. De hecho, hay que recordar
que el embrión de este libro es una conferencia impartida por el profesor Gustavo Bueno en la Fundación Gustavo Bueno con ocasión precisamente de los 100 años del 1898, en 1998, la famosa conferencia de España, que luego se publicó en el Basilisco y que tuvo lugar en abril del 98 en la Fundación Gustavo Bueno, uno de los primeros actos, ¿verdad?, de inaugurar, con ocasión de la inauguración también de la Fundación Gustavo Bueno, y después se desarrolló en forma de libro. Yo creo que efectivamente la pérdida de vigencia, pues habría que ver dónde, porque los grandes frentes que está Gustavo Bueno diagnosticando en este libro, es decir, la opción de España por Europa, la opción de España por la hispanidad, etcétera, 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 todo eso pues continúan su carrera de manera pues a veces muy vertiginosa, muy vidriosa, muy difícil de diagnosticar, por supuesto, como es siempre el mismo presente en marcha que nos envuelve, que tiene muchas líneas muy diferentes y que hay que intentar desenrollarlas, pero la vigencia no la ha perdido en absoluto. Otra cosa es que las ideas calen o no calen, bueno, pues eso claro, es que tampoco tienen por qué calar. Quiero decir que no tienen por qué calar porque la filosofía tal y como la entendemos nosotros pues no es, para decirlo con fórmula hegeliana, la filosofía tiene que guardarse de ser edificante, es decir, la filosofía es un saber de segundo grado y entonces pues naturalmente estoy de acuerdo con Luis Carlos, por supuesto que las votaciones de hoy, por ejemplo, tienen mucho que ver con la idea de España, con la nación española, con la hispanidad. Todas estas ideas filosóficas están operando en los políticos y en los votantes, pero no por influencia del libro de Bueno, sino que la realidad política se desenvuelve en relación a España o no, pero al margen completamente del libro de Bueno, de cualquier otro libro de Bueno, de cualquier otro filósofo, ¿no? Entonces, no es un libro que haya perdido vigencia. Yo creo que se continúa su vigencia y continuará indefinidamente. De hecho, por ejemplo, pues como ha recordado muy bien Héctor, pues la idea de imperio, que era una idea que estaba en desuso, que había recibido la crítica de Lenin, efectivamente, aunque Lenin lo había ejercitado, que había sido también ejercitada y representada pues por ejemplo, pues en el nacionalcatolicismo, etcétera. Bueno, la recupera y luego la han recuperado un montón de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, empezando por Eliot, con su famoso libro Imperios del Mundo Atlántico, muy poco tiempo posterior al de Bueno, ¿verdad? En el 2000, creo, es un libro de John Eliot sobre Inglaterra y sobre España. Otros libros como pues el de Henry Kamen, por ejemplo, etcétera, y otros muchos más, ¿no? El de Hugh Thomas. Entonces, yo creo que no, que la vigencia no la ha perdido. Y de hecho, dentro del materialismo filosófico, pues estos temas se han ido cultivando, se han ido desarrollando, no solamente por parte del propio Bueno, en España no es un mito, sino también por parte pues, del mismo Luis Carlos aquí presente, de Pedro Insua también presente aquí, de Iván Vélez y otros muchos, ¿no? Entonces, no, yo creo que es un libro seminal de una gran importancia y es efectivamente pues muy, muy destacada en la ocasión esta de recordarlo, por supuesto, 20 años de su publicación. Yo no sé si tenemos a Pedro ya. Pedro, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? A ver si responde Pedro. Creo que lo teníamos ya en línea. Vamos a ver si... Pedro, hola. Parece que o no lo podemos escuchar, porque yo lo veo aquí con... Tiene algún problema en el micrófono o algo seguramente, porque no podemos escucharle. Él seguramente nos estará escuchando, pero nosotros a él no le podemos escuchar. Tendrá que cambiar por ahí la configuración del micrófono o algo, y en cuanto lo tengamos ya plenamente operativo lo añadimos a la tertulia. Mientras tanto, vamos a pasar a la segunda de las preguntas que quería hacerles. Recientemente hemos visto precisamente en la crisis de Venezuela cómo el Vaticano, digamos que mantenía una actitud prudente, pero tomando cierto partido por Nicolás Maduro. De hecho, envió a un emisario para reconocer, por ejemplo, a Maduro en su toma de posesión, pero no hizo lo mismo con aquella toma de posesión un tanto estrambótica de Juan Guaidó. Da la impresión, o bueno, al menos eso nos parece a algunos analistas, o les parece a algunos que analizan, digamos, la política, que Francisco está más cómodo con el régimen de Maduro, eso es lo que dicen algunos, que con una posible injerencia yanqui en Venezuela. Muchas veces he leído precisamente a Héctor, ¿no?, a nuestro tertuliano, hablar del importante papel del Papa en todo esto de la hispanidad. Entonces, es la pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Cuál creéis que es el papel de la Iglesia Católica aquí? ¿Le conviene a la Iglesia Católica una hispanidad fuerte? Adelante, Héctor. Pues evidentemente sí, porque desde el lado de americano hay una lucha religiosa muy potente. Europa
ya no tiene los fieles que tenía, está decayendo, solo tiene África y Sudamérica y la implantación que está teniendo en Norteamérica. Como se ha explicado muchas veces, Estados Unidos está evangelizando Sudamérica para a través de eso meter toda la mitología anglosajona y protestante. Que la Iglesia haya girado desde papas europeos al primer papa latino, jesuita y de Hispanoamérica parece bastante significativo en una época de crisis de la institución, que parece, bueno, lleva en crisis toda la vida, pero ahí sigue, pero como que hay un giro. Ya los papas venían, por ejemplo, dándole mucha importancia a Cuba. Recordemos que en el 98 mismo Juan Pablo II fue a Cuba y fue de las primeras aperturas diplomáticas de la isla. Perdona, ¿me escucháis ahora? Sí, ya tenemos a Pedro. Ahora sí, ahora ha entrado como un cañón, ¿eh? Racing, pues nada, bienvenido. Gracias. Vamos a aprovechar, sí, para darle la bienvenida a Pedro. Sí, Pedro. Racing volvió a ir a la isla. Según nombraron a Francisco, también una de las primeras cosas quiso hacerse una foto con Fidel. Recordemos, Fidel fue educado por jesuitas, casi parece la isla tiene figura de reducción jesuítica en muchas de sus actitudes, sobre todo evolutivas. Hugo Chávez acabó allí con el rosario y hablando del catolicismo, venía de corrientes mucho más gnósticas o complicadas con eso del carismo, del libro de Farías, que decía, bueno, respecto a Venezuela, en el programa de Évole el Papa dijo que le importaba bastante, que tenía una línea crítica, pero claro, eso no es entregar Venezuela, y que con quien hablaba era con Zapatero. O sea, hay que recordar, y ahí está la hispanidad, con un expresidente español y el Papa preocupándose por los problemas de Hispanoamérica, con todas las críticas que se le quiere hacer, porque detrás de Venezuela pues vendría Cuba. Entonces son países socialmente católicos, los jesuitas pues han sido guerrilleros, tiene recordemos varios artículos sobre la teología de la liberación y aquello de cuando mataron a Yacuría en Centroamérica y todo aquello, que era amigo de Bueno y decía, pero tú estás dispuesto a coger una ametralladora. Pues bueno, muchos jesuitas se acabaron cogiendo la ametralladora y enfrentándose al imperio con las guerrillas, con ideas confusas o lo que se quiera, pero hay una dialéctica regional y se nota cuando estás en América, algo que cuesta entender en España, con una sociedad mucho más secularizada y con unos problemas un poco diferentes a los que se están viviendo allí. Luis Carlos. Pues sí, vamos a ver, yo esto lo enfocaría por las bases teológicas que dominan dentro de la Iglesia ahora mismo, o de la Santa Sede, o de las luchas que hay internas. Y entonces yo lo enfocaría por ahí, otra cosa, porque lo que tenga que ver con España frente a Europa es precisamente de la cuarta. La idea transpolítica de imperio, ¿no? Que en el caso de la Iglesia es un imperio que se levanta desde las bases teológicas, desde el cosmos, diríamos, y la otra opción que hay para elaborar esta idea transpolítica de los imperios diapolíticos pues es el género humano. Entonces, a mi modo de ver, lo que ha ocurrido es que la Iglesia, pues esto en el ayornamiento se ha derivado hacia el género humano, digamos, hacia bases kantianas o bases humanistas. Pero yo lo que he estado viendo, ¿verdad? Pues ya hay una cierta reacción de la Iglesia. Por ejemplo, lo he visto en los Legionarios de Cristo, en el sentido de que se está intentando adoctrinar otra vez a los curas en el tomismo. O sea, se están intentando hacer charlas y diferenciando las bases tomistas de la Iglesia y del humanismo kantiano que yo he visto en muchos curas de instituto, que resulta que son kantianos sin saberlo, como puede ser este Francisco o una cosa. Lo que yo he visto, que no sé qué repercusiones tendrá. No sé, yo, Francisco, la encíclica esta de... ¿Cuál fue? La que dicen que es ecologista, y hay un pensamiento bastante materialista y digamos casi socialista de jesuita de toda la vida, que tiene bases muy sólidas, que no es
no es tan humanista. Claro, la Iglesia sí que tiene una carga humanista desde el Concilio Vaticano. Las bases jesuíticas, por lo menos de Suárez. Precisamente un tal López, que no me acuerdo ahora, tiene una serie de estudios precisamente vinculando a Suárez con el inicio de toda la filosofía idealista alemana, ¿verdad? O sea, viendo cómo en los jesuitas hay un giro respecto del tomismo, ¿no? Y que, bueno, que yo estoy insistiendo en este asunto, para que se vea... Pero digo que también hay una reconfiguración marxista del jesuitismo. Sí. Entonces, Sí. Íñigo, no sé si querrás añadir algo. Sí, bueno, nada, simplemente, bueno, yo sí, lo que decía Luis Carlos, efectivamente, muchos historiadores de la filosofía colocan a Suárez. Claro, Suárez es un tomista en principio, pero es un tomista que ya recibe mucho la influencia de Escoto, por ejemplo, y entonces ahí está efectivamente la clave de la influencia que luego tuvo Suárez en Kant y en Leibniz antes, etcétera, la filosofía idealista alemana, sí, eso. Pero yo creo, sí. Yo para analizar esto de Venezuela y del Papa, yo quizás no regresaría a estos componentes ontológicos especiales, ontológicos generales. Más bien, yo desde bueno, por supuesto estos componentes son centrales, los teológicos que ha señalado Carlos, etcétera, pero Luis Carlos quiero decir, pero yo para añadir otro factor que creo que puede enriquecer la discusión es que, claro, desde el punto de vista émic, la Iglesia pues es una institución pues qué sé yo, sobrenatural, por ejemplo, pero dispensadora de la gracia, etcétera. Pero eso desde el punto de vista émic, porque desde el punto de vista ético, para nosotros que somos ateos esenciales, no, pues desde nuestro punto de vista, antropológicamente, etcétera, la Iglesia y ontológicamente es una institución totalizadora, pero que por lo menos desde el punto de vista pues del derecho internacional público, etcétera, es un Estado, ¿no? Desde los tratados de Letrán del año 29, entre Mussolini y la Santa Sede, etcétera, es un Estado. Y entonces, desde el punto de vista de la diplomacia vaticana, porque luego, por ejemplo, la actitud de la Conferencia Episcopal venezolana hacia Maduro es muy distinta. Es más bien de oposición firme y férrea, y de apoyo a Guaidó. Pero, sin embargo, como ha dicho Carlos, el Vaticano no. La posición vaticana es más o menos endulcoradamente promadurista, tampoco muy claramente, simplemente pues mantiene relaciones diplomáticas normales con Maduro y no las mantiene con Guaidó. ¿Por qué? Pues sencillamente por razones de prudencia diplomática. Porque el gobierno establecido en Venezuela es Maduro, no es Guaidó. Quiero decir que Guaidó no es un presidente de papel que lo reconoce la Asamblea Nacional, pero que la Asamblea Nacional a sí mismo tiene muchos problemas de reconocimiento dentro de la propia Venezuela y sobre todo no tiene el apoyo del ejército, etcétera, etcétera. Y entonces pues resulta que, aunque tiene muchos apoyos internacionales, digámoslo así, corticales, pero muy importantes, por supuesto, pero no todos, porque China y Rusia están con Maduro, etcétera, y entonces sencillamente el jefe de Estado de Venezuela pues es Maduro. Y entonces, desde ese punto de vista, creo yo que se puede entender muy bien por razones no ya teológicas, sino por razones de diplomacia real, normalmente, vamos, el hecho de que Francisco pues no apoye formalmente a Guaidó, ni mucho menos, ni tenga por qué hacerlo, ¿verdad? Por esta razón prudencial, digo. Porque además tampoco parece que Guaidó no parece que el régimen de Maduro vaya a caer, sencillamente, a no ser que intervenga Estados Unidos, cosa que es muy improbable, creo yo, etcétera. Yo creo que tenemos a Pedro ya por aquí. Pedro, no sé si habrás escuchado la pregunta o te la repito. No, la verdad es que no la he escuchado. Estaba con el micrófono ahí intentando resolver el tema y no la he escuchado. Sí, bueno, pues estamos precisamente hablando del asunto de Venezuela, sí, ¿no? las respuestas las he escuchado, pero la pregunta no sé cuál es. Sí, porque o sea, como el Vaticano aparentemente pues mantiene una actitud prudente, pero tomando cierto partido por Nicolás Maduro, parece como si al Vaticano le interesara más un gobierno como el de Maduro allí en Venezuela antes que, por ejemplo, que entre Estados Unidos allí con Guaidó, y parece que eso como si le conviniera más a la Iglesia Católica. Y entonces yo le preguntaba a mis tertulianos que si a la Iglesia Católica le conviene, entonces, o a la hispanidad incluso, le conviene tener el gobierno de Maduro allí antes que un gobierno, digamos, con injerencias yanquis. Bueno, sí, claro. No, a la estela de lo que acaba de decir Íñigo, pues por ahí irían los tiros. Bueno, una cuestión diplomática en la que efectivamente Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela.
Guaidó, yo sinceramente supe quién era Guaidó pues el mismo día que se presentó y tal, y supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo. Quizás pues algún, diplomáticos y tal especializados y tal, pero digamos esto de que Guaidó de repente se convierta en una salvación para Venezuela, si es que en Venezuela requiere de salvación, pues bueno, pues es una cosa muy inestable, ¿no? Parece ser, es decir, sí, tiene el apoyo de Trump, pero claro, Trump y los Estados Unidos en general tampoco pueden, la Carta de Naciones Unidas impiden la injerencia, impiden sobre el papel, ¿no? Pues por supuesto eso se rompe y tal, ¿no? Como lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria, en muchos sitios, pero tienes que justificar esa entrada. Entonces, una intervención de Estados Unidos así por las bravas, pues tampoco de eso diplomáticamente lo tiene que defender, y no es tan fácil de defender. El poder diplomático es un poder muy importante. Es decir, el hecho de que no haya armas en la diplomacia, que se sustituya, no sé qué, bueno, las armas están ahí de trasfondo, por supuesto, ¿no? No es lo mismo la diplomacia norteamericana, que, aunque es verdad que el Papa no cuenta con divisiones, como decía Stalin, pero bueno, tiene unos millones de fieles que le siguen, ¿no? Unos 1.000 más o menos, 1.000 millones, restando las iglesias protestantes, pues de cristianos, pues hay unos 1.500 millones, pues unos 1.000 millones de fieles. Eso es un poder importante, lógicamente, ¿no? Entonces, además transversal y demás. Entonces, bueno, yo creo que sí, que se resuelve el tema, y que además... bueno, la Iglesia siempre ha tenido sus reservas y su rivalidad con el imperio. Y estamos en un tema muy clásico, ¿no? La rivalidad entre imperio e Iglesia, ¿no? Aquí el imperio es el imperio norteamericano, y entonces la Iglesia, y encima además con una confesionalidad, bueno, si más o menos estamos en la perspectiva del dominio del dominio WASP sobre la conciencia de Trump y tal, pues bueno, ahí pues sí, está a modo de contención, es decir, supongo que el Papa protestaría ante una injerencia norteamericana, etcétera. Es decir, pues sí, yo creo que es de prudencia, vamos. ¿Qué me ocurre? Otra cosa distinta es si a la Iglesia le interesa... Bueno, para empezar, la Iglesia tampoco es una unidad de simplicidad, por supuesto, es cosa decir, no hay muchas corrientes. Claro. Pero en fin, si para formularlo de esta manera tan hipostática, aparentemente, o lo que sea, si a la Iglesia le conviene un gobierno de Maduro en Venezuela o si se le conviene a la hispanidad. Son dos preguntas además distintas, porque lo que le convenga a la Iglesia no tiene por qué convenir a la hispanidad. Por ejemplo... Yo creo que a la Iglesia, si acepta, vamos a ver, si tomamos en cuenta que el gobierno de Maduro, o en principio el régimen chavista, ya desde hace mucho tiempo, pues tiene unos factores, unos ingredientes de muy alto voltaje indigenista, por ejemplo, pues desde luego a la hispanidad en principio, pues bueno, ahí lo dejo, quiero decir que eso realmente desde luego resulta realmente corrosivo con respecto a la hispanidad, vamos, eso por supuesto. La hispanidad políticamente es un concepto... También, porque el protestantismo, aquí reconoce las naciones indias, y los protestantes son los primeros de la Biblia en idioma indígena, adaptaciones, y prefieren las reservas a una sociedad integrada indígena con el resto de la población. Y el principal enemigo, uno del obispo de Boston, que está en relación con Bannon, que vino a Europa, precisamente a Italia, a decir que a la Iglesia le quedaban 10 años. O sea, la religión a este lado importa bastante. Ya no solo desde sus fundamentos, sino sociológica y políticamente. En esta nueva fase de la globalización, podemos decir, por PS, están volviendo las religiones o a ser importantes políticamente por algo, y ese algo es lo que hay que explicar, y en eso, claro, al Vaticano no se le va a escapar. Viene de pactar con China, entrar en China, a los chinos también les interesa contactos con el Vaticano, supongo que para entrar también en Hispanoamérica. Hay muchas líneas cruzadas políticas, o sea... Sí, dejadme ahora que comente aquí algo antes de que se nos vaya Luis Carlos, que tiene bastante prisa. Vamos a ver, es algo que Luis Carlos precisamente dijo en los pasados encuentros de filosofía en Oviedo, que le hacía una objeción a Carlos Madrid. Carlos Madrid hacía una conferencia bastante interesante llamada Ciencia y Nacionalismo, Moléculas, Metros y Ciudadanos, y entonces Luis Carlos, que estaba en ese momento allí en el público, saltaba y le decía textualmente que había dos tipos de racionalidad. Él decía, hay una atómica que viene de Francia, que es la que explicó muy bien Carlos Madrid,
y de unos científicos que también llegan a unos límites categoriales como son, pues eso, las moléculas, los elementos químicos, etcétera, pero que a juicio de Luis Carlos no se pueden reproducir en política, porque él decía que no se puede reconstruir el todo. O sea, Luis Carlos ponía el ejemplo de la idea de ciudadano y de individuo. Él decía, cuando en el regresus llegamos desde el ciudadano al individuo, luego lo que pasa es que es imposible reconstruir de nuevo en el progresus al ciudadano. ¿Por qué? Porque falta la idea de Estado que tiene que estar ahí, ¿no? O sea, es imposible ya. Luis Carlos iba incluso más lejos y afirmaba, repito, él siempre decía que seguía las enseñanzas de Bueno en España frente a Europa. Decía que este tipo de ideología estaba hecha desde Francia contra el Imperio Español, ¿no? Que dice que seguía otra racionalidad isológica. Decía también Luis Carlos que nosotros somos el imperio y que como tal estamos sufriendo precisamente las consecuencias todavía porque esos clichés nacionales es como si no nos ajustaran, ¿no? Como si nos destruyeran. Incluso decía él que esto lo estamos viendo con el tema de Cataluña y demás, ¿no? Yo creo que Luis Carlos aquí toca cuestiones de mucho calado que necesitan ser explicadas y debatidas. Vamos a empezar con él, precisamente, que nos lo explique. Adelante, Luis Carlos. Pues Marcos, lo has dicho mejor que yo, vamos. O sea, porque cuando hablas y te atabaras y acabas diciendo cosas al revés y fatal. Pero vamos, sí, esa es la idea, porque aparte yo había visto que Carlos había ido un mes antes a hacer la exposición de la ciencia a partir de América y del descubrimiento de América, y entonces esa era la vía que yo creo que era la fundamental a la hora de determinar las medidas del mundo, o sea, determinar los metros y patrones porque se tiene que hacer operatoriamente. Entonces la base de la ciencia moderna, pues sí que había que ponerla por ahí. Pero cuando le oí luego que estaba replanteándolo desde los esquemas de la química y de la ciencia francesa, que es 3 siglos posterior, pues entonces claro, a mí me saltaron un poco las alarmas, ¿no? Porque entonces parecía que se identificaba la ciencia con esta gente. Y no tenía nada que ver España, ¿no? Como un poco como la leyenda negra pues tiende a enfatizar siempre. Pero vamos, o sea, yo nada más que nada es porque en las ideas sobre la holinización de Gustavo Bueno, las precisiones sobre el día de la holinización y tal, pues al final puntualiza, ¿no? La holinización es un tipo de racionalización, pero no es la única, y en mi modo de ver no es por la que apuesta él. Quiero decir, y sobre todo por la cuestión del enfoque político. Quiere decir que la idea de la legalización pues es una idea de izquierdas y entonces yo creo que ni se nos puede identificar pues con esa idea, con las izquierdas ni con la derecha, ¿no? Pero desde luego no con el análisis que iría por ahí. Era ese, ¿no? No era una objeción, era una matización, lo que dijo Carlos. Ajá. No sé si Héctor, que precisamente me dijo, yo más o menos estoy en esas ideas, que lo que pasa es que Luis Carlos lo expresa de una manera y yo de otra, pero a ver, Héctor. No, de otra no, mejor. Luis Carlos se expresa mejor. Y yo intento, porque son temas de calado, complejos, y hablamos de categorías históricas universales que uno nunca tiene todos los motivos de razón a su alcance, claro, eso es... Pero sí que, por eso yo decía no tanto la confusión entre el Bueno del 98 y después, porque en el mito de la derecha ya yo creo que se entendió mal el mito de la izquierda, en que sentaba unas bases para decir, pues la nación es de izquierdas y hay que apoyar estas ideas, y hubo como unas corrientes que todo era holinización y nación francesa. Y ahí que lo llevamos debatiendo este tiempo con todos, bueno, es público, con Pedro, con Íñigo, con los demás. Es decir, que nuestra idea de ver España desde el imperio es diferente a verla desde la nación política o desde el Estado, porque, como decimos, no deja de ser una nación fraccionaria de un imperio. Entonces nos coge a contrapié muchas de las ideas que llegan de Francia. Y la idea de razón que expone, bueno, en el mito de la derecha ya corrige al de la izquierda porque ve que de ahí están saliendo cosas que a lo mejor se han malinterpretado porque está a una escala concreta ese libro. Y después lo corrige ya en el Basilisco, en el artículo esencial que es sobre la holinización, en que, a ver, la idea de razón científica de los franceses, hasta en algún artículo lo compares, que a ver si era más racional el Corpus Christi que la idea de razón de los ilustrados. Porque aquí había ilustración
y había gente que estaba al nivel de los franceses, pero seguía creyendo en el Corpus Christi y la cosa funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Entonces, esa idea de nación que llevamos 2 siglos, con ella pues sigue siendo un problema, y el libro de España frente a Europa pues empieza España como problema o los problemas de España, y España es un problema porque fue ese imperio. Si es un Estado nada más, pues será como Suecia y dejará de influir a escala universal. Y si no sigue importando Venezuela, Cuba, Estados Unidos, y hoy se está discutiendo España, es porque esos efectos siguen ahí, de alguna manera. Y pasa por pensar una idea de razón adaptada a la historia imperial de España y cómo organizaron el mundo como imperio que se encontraban, que es diferente a las otras que han ido llegando desde el idealismo alemán, desde la Ilustración francesa o desde el imperio inglés. Entonces, al decir imperio generador, depredador, pues hay que desarrollar qué tipos de imperios cada uno, qué diferencias hay. Nosotros decimos, el imperio español se puede dividir, pues bueno, compara con el de Alejandro Magno, el romano, que llega a decir que el romano es depredador, pero después lo corrige, porque el de Alejandro cayó a los 70 años, y el de Roma es un imperio que dura y es un imperio intensivo que acaba siendo generador. Entonces hay que entender desde las instituciones propias de qué fue España a lo que es, para tener una posición presente. Y hay un artículo fundamental, antes de enrollarme más, que después de España frente a Europa escribe el de España y América. Y ahí, bueno, hace una clasificación exhaustiva que dice: podrá ser ampliada o no ampliada, pero no puede ser otra. Y ahí separa lo que es entender América como identidad nacional o América como identidad imperial. Y él dice que apuesta por la hispanidad frente a las posiciones nacionalistas de Estado. Y eso hay que decirlo, y los que podamos pues desarrollar lo que nos parezca más interesante. Íñigo. Me tenéis que perdonar, ya Sí. diré lo que tenéis que decir, porque es que yo ya me tengo toda la familia aquí en revuelo. Perfecto, sí, nos lo decía al principio, Sí, dice, sí. llegará un momento Sí. a las 7 de la tarde más o menos, es la hora a la que estamos grabando esta hora, son las 7:06, y nos dijo Luis Carlos, a las 7, lo siento, pero me tengo que ir. Pues nada, lo despedimos y... No huyo, Sí. no huyo, que quede que no vaya. Había advertencia previa. Bueno, pues nada, muchas gracias por estos más o menos 40 minutillos que has estado aquí compartiendo con nosotros, muy agradecido. Un abrazo para todos, igualmente. Venga, Carlos. Un abrazo, adiós. Vale. Adiós. Bueno, pues continúa Íñigo, creo que te tocaba a ti ahora. Sí, bueno, vamos a ver, claro, estamos hablando de las tesis de Luis Carlos in absentia, entonces esto es un poco ya más raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, sí, por centrar la discusión o seguir centrándola en lo que defendió Luis Carlos en aquel día, ¿no? Frente a Carlos Madrid. Claro, yo creo que se puede conceder, por supuesto, sin objeción ninguna, en principio, que la metodología de racionalización por oralización es una metodología racionalista o de racionalización posible y no la única, por supuesto, eso por supuesto. Y además, frente al racionalismo atómico olizador, hay racionalismos anatómicos. Entonces, no se puede decir, por ejemplo, y esto lo dice, bueno, en el mito de la derecha, pues sin ir más lejos, pero también en otras muchas partes, ¿no? Que el antiguo régimen sea irracional, etcétera. Eso será irracional en la propaganda ideológica nematológica de los ilustrados, pero no es irracional en realidad, claro, efectivamente no lo es. No lo es, en absoluto. Entonces es una racionalidad distinta. Y que además tampoco nos tenemos que comprometer nosotros con las justificaciones nematológicas internas del propio antiguo régimen, porque sencillamente no creemos en el Dios cristiano, etcétera, ni en el cristiano, ni en el musulmán, ni en el arriano, pues entonces tampoco tenemos por qué tener ninguna dificultad para decir que las sociedades políticas conformadas según los patrones del antiguo régimen, que tampoco es nada simple, sino que hay muchas variedades de antiguo régimen, pues son tan racionales o tan poco racionales como las modernas. Ahora, lo que también es cierto es que, por ejemplo, yo creo que es equívoco, ¿no? Racionalismo de utilización de la química o de la biología celular o lo que sea, eso pues será ciencia francesa por sus orígenes, pero
realmente lo que tiene que ver con la estructura de los teoremas, etcétera, eso no es ni francesa, ni alemana, ni belga, porque el teorema de Pitágoras no es ni monárquico ni republicano, ¿no? Entonces la metodología de racionalización, polarización en la química o en la fisiología o en la teoría celular, etcétera, etcétera, eso en principio no es francés. Lo será por origen, pero en fin, no lo es estructuralmente, vamos a decirlo así. Y que si se puede aplicar eso a la política, que no es que se pueda, es que se puede porque de hecho se aplicó, como lo demuestra Bueno en el mito de la izquierda, ¿no? Es decir, se puede porque de ese ad posse vale consecuencia, ¿no? Es decir, que del hecho al poder vale consecuencia. Entonces, efectivamente, el tipo de racionalización del campo político que tuvo lugar en la Revolución Francesa y en otras revoluciones posteriores, etcétera, del siglo XIX, etcétera, comenzando con la española, pues es estructuralmente análoga. Claro, analogía no es, qué sé yo, no es identidad, etcétera, estructuralmente análoga a la racionalización, polarización propia de la teoría celular o de la teoría química, etcétera. Entonces, el problema que apuntabas, Carlos, y que apuntaba luego Luis Carlos, pues claro, ese problema de cómo efectivamente tras el curso, tras la línea del regresus, cómo se progresa hacia Francia, es decir, después de haber llegado en el regreso solizador a los átomos racionales, libres iguales, para decirlo así con las palabras de Cayetana, ¿verdad? Hoy que estamos en este día, de cómo volver después en progresus al reino de Luis XVI, por ejemplo, transformándolo en la República Francesa, pues ese problema lo trata Bueno también en el mito de la izquierda y lo responde. Dice que efectivamente el dialelo, siempre hay que tener en cuenta en un dialelo político, ¿verdad?, los propios contornos, que de hecho no se violaron, claro, no se violaron, aunque después se saltaron sobre ellos, pero posteriormente con Napoleón, y ya eso es un episodio imperialista interno al propio curso de la revolución. Bueno, dice que imperialista, en fin, porque nunca llegó a serlo, no satisfizo del todo, etcétera. Y ahora que si esos procesos fueron un trágala que se introdujeron en España desde Francia, etcétera. Bueno, desde luego, vamos a ver, en la Revolución Española, para empezar, se hizo contra Francia. Eso es evidente. Se hizo en el contexto de una guerra de la independencia, en el que efectivamente estaban a su vez colisionando dos placas tectónicas imperiales. Y entonces, la influencia de los revolucionarios españoles, de las Cortes de Cádiz o de las juntas nacionales, etcétera, que venía de la Ilustración francesa, pues claro, eso podría serlo, pero también venían de otros lados, venía de las propias escolásticas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que las tesis de Luis Carlos me parece son interesantes, por supuesto, pero me parecen discutibles en esos puntos que he hecho. Pedro. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Íñigo en general, ¿eh? Totalmente, vamos. Vamos a ver, yo creo que una de las ideas centrales, que a veces se pierde de vista un poquito, de España frente a Europa, digamos, por hablar desde el principio que habíamos, es la idea de que el imperio es imposible, políticamente hablando. Eso es. El imperio es la superación de la frontera, y la frontera es imposible de superar desde el punto de vista político. O sea, lo que pasa es que una vez que la superas, pues tienes que justificar, etcétera, etcétera, y ahí aparece la idea de imperio, ¿no? Pero siempre revirtiendo en el campo político, porque no hay más cera que la que arde, que es la política. No hay otra sociedad que no sea la sociedad política. No hay más. El imperio no constituye una sociedad, no llega a constituirse como tal. Y además, la idea de imperio la fija Aristóteles con, yo esto cada vez estoy más convencido de ello, aunque esto no lo dice pero bueno, en la clasificación que hace Aristóteles de los distintos sistemas políticos, en el sistema de la monarquía. Cuando define monarquía es: uno gobierna a todos por el bien común. Esta es la idea de imperio. Gobierna a todos y implica la totalidad y la unicidad. Estos dos componentes, totalidad y unicidad, son los que aparecen en la idea de imperio, pero no se llega a realizar nunca, jamás. Entonces, ¿por qué es irrealizable? No porque no, bueno, en algún momento... No, es que es irrealizable porque las contradicciones con las que se enfrenta son insalvables. Es decir, porque siempre va a haber resistencia, siempre va a haber el antiimperio, siempre hay enemigos contra los que luchar, que decía Gladiator en Máximo Décimo Meridio, ese canon que muchos de nosotros llevamos como canon del héroe, ¿no? Aunque sea imaginario. Entonces, siempre hay enemigos, siempre. Entonces, siempre va a haber rivalidad. Y es imposible salir del terreno del espacio político. Es imposible políticamente salir del terreno político. O sea, es un absurdo. Es absurdo. Entonces, la idea de imperio es absurda. Entonces, ¿cómo se va a entender
digamos, no se puede articular los estados a través de la ley de imperios, no se puede. El Estado solo se puede articular estatalmente. Y entonces, por ejemplo, cuando se dice, se acusa, ¿no? Como se me acusa a mí y tal, por parte de Héctor, con cierta consistencia, tampoco estoy diciendo que sea una completa disparate, pero con cierta consistencia, de que yo tengo una idea, digamos, jacobina o lo que sea, o de la nación que se trata de resistir a su intento, por parte de algunos programas políticos de fragmentación, la resistencia, tengo una idea de nación jacobina o francesa o francesada, o como se quiera llamar. No, sencillamente, vamos a ver, aquí, al margen de lo que España es históricamente como imperio, en la medida en que se pueda abstraer esto, porque el imperio fenece, el imperio cae, el imperio... España se constituye en una nación canónica. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Pues que hay un código civil, un código penal. Esto se constituye, es lo que decía Íñigo, ¿verdad? Es decir, es que hay unos hechos de constitución de esas naciones, con unos cánones y con una idea de sujeto político, el sujeto que implica la nación, que supone, con respecto a los individuos que participan de esa nación, pues la igualdad, la isonomía, como queramos llamarlo, una cierta isonomía en la que, pues, quiero decir que, pues, en los códigos, pues, la persona, el sujeto jurídico, la persona como sujeto jurídico, da igual la condición en la que esté. Si es mujer, si es hombre, si es negro, si es blanco, pues da igual, es un sujeto personal. Y entonces, en cuanto que el sujeto personal, pues está inserto en los códigos, y ese sujeto que aparece en los códigos, sujeto personal, que se juzga, que es susceptible de cometer delitos o faltas, y por lo tanto, recaerle sobre él unas penas, por ejemplo, el Código Penal, pues ese sujeto lo fabrica la nación moderna, la nación en sentido contemporáneo, vamos. Y eso está ahí, vamos, es una realidad latente y constante y que no se puede negar. Entonces, que no es un átomo francés de la ciencia francesa, porque digo, la ciencia francesa no, será la ciencia que da igual de qué nación sea, que está por encima de que es, en términos de Iván Gesell, ¿no? Común a todos los pueblos. Ya son ciencias que desbordan su origen de la nación de la que procedan, de la que sea. Entonces, esta es la realidad política y funciona. Y claro, aquí cuando se dice, no, tú tienes una idea de Estado más o menos, pero se pueden tener otras. No, es que cuando funciona el Estado, funcionan unos mecanismos que son los que son. Es decir, pues aquí en España, ¿quién hace el poder legislativo? No, bueno, no, es que las leyes resulta que se hacen en las Cortes, el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y no hay otra institución que las haga. Es que no hay otra. Bueno, pues hay unas concesiones, desde ahí, concesiones en las que pues se hacen, por ejemplo, una ley como puede ser un estatuto de autonomía, que es una ley orgánica de España, y entonces se pone en manos de otras administraciones a nivel regional y tal, pues la posibilidad de hacer leyes ahí y tal y cual, pero siempre como concesión o como delegación, digamos, de las Cortes y de las Cortes, ¿no? Del Congreso de los Diputados y del Senado, como poder legislativo, como órgano fundamental, como institución fundamental representativa del poder legislativo. Y esa es la realidad, es decir, nosotros no regimos. O sea, cuando tengo a los alumnos delante, por ejemplo, yo soy profesor, como sabéis, cuando tengo a los alumnos delante están bajo una ley orgánica, que es la ley, la LOMCE, la ley de educación. Entonces, y eso no se hizo en París, no se hizo en Bruselas, no se hizo en no sé dónde, se hizo en las Cortes Generales, o sea, ahí, y no en otro sitio. Y esa es una realidad, que no se puede saltar uno, sea como fuere, ¿no? Es que la idea de imperio, que importa tres huevos la idea de imperio, con perdón de la expresión, de cara a esa realidad. Otra cosa es que después, claro, históricamente, pues España es un imperio, efectivamente. Entonces eso tiene unas consecuencias, como es la lengua española, como son muchas cosas, muchas instituciones que influyen políticamente, pero de una manera, digamos, oblicua a lo que es el núcleo de la vida política, que es mandar y obedecer. Y aquí unos que mandan, otros que obedecen, y entonces esa articulación, pues organizada de determinada forma, que es el formato que impone la nación canónica que se constituyó pues, en el siglo XIX, con todos los defectos que se quiera, a través de 3 guerras civiles, todo lo que se quiera. Pero ahí está el Código Penal, ahí está el Código Civil unificado, unos tributos unificados, salvo 2 anomalías, una barra en País Vasco, y cosas así. Es decir, bueno, pues ahí pero claro, eso se ve como anómalo desde la propia norma que funciona.
Si no, tampoco podríamos verlo ni como anómalo. Entonces, si vemos una excepcionalidad en el País Vasco o en Navarra, es porque hay una norma que está detrás, si no, no habría excepcionalidad. Entonces, una excepcionalidad que es inexplicable, por otro lado, se explica históricamente, pero que claro, pues ahí está la anomalía. Es decir, porque ¿a cuento de qué? Si hoy el rey no puede impartir fueros, no puede hacer nada de esto, ¿a cuento de qué esa excepcionalidad? Pues no se entiende, salvo pues por concesiones y por cosas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la idea. Sí, bueno, a ver, cosa, sí, antes de que, porque yo supongo sí. que ahora Héctor tiene mucho que decir, pero Sí. nada, dos añadidos a lo que está muy al hilo de lo que está diciendo Pedro, que yo creo que efectivamente en general también estoy de acuerdo con él, vamos, totalmente, como decía él. Yo, aquí vamos a ver dos cosas, sobre todo, una refiriéndome a una cosa que ha dicho antes Héctor y otra cosa refiriéndome a otra tesis que ha sostenido no ahora, sino hace 2 semanas Luis Carlos, o más que una tesis, una distinción que hacía él. Lo de Héctor es, claro, es una matización, tampoco es una objeción ni nada, simplemente, claro, cuando Héctor dice que a España se le puede ver o desde la perspectiva de la nación o desde la perspectiva del imperio, claro, es imposible no ver a España desde la perspectiva del imperio, porque si no fuera por el imperio España no existiría, etcétera, como evidentemente, quiero decir, eso es así. Ahora, lo que pasa, y aquí yo creo que sí, esto es lo que está diciendo Pedro más o menos, ¿no? Que lo que pasa que efectivamente España es un resultado del imperio. Es un resultado del imperio, es un resto del imperio, pero que no se puede confundir con el imperio hispánico, porque confundir a España con el imperio hispánico sería tanto, para utilizar una analogía aquí filogenética, biológica o lo que sea, como confundir un Archaeopteryx con una gallina. Y entonces un Archaeopteryx no es una gallina, porque tan Archaeopteryx es la gallina como la lechuza. O como la avestruz. Y entonces aquí quiero decir que tan imperio hispánico, tan heredero del imperio hispánico es la nación política española como la nación política argentina o la nación política mexicana. Tanto uno como otros. Por esa razón no tiene ningún fundamento cuando un mexicano dice o cuando un argentino dice vinieron los españoles. Bueno, los españoles actuales son tan herederos del imperio como los propios argentinos, etcétera. Y entonces no es que vinieron y dejaron de venir, es que somos todos lo mismo. Y herederos al mismo título unos de otros, ¿no? Y entonces efectivamente la estructura de la gallina y la estructura del avestruz pues recuerda mucho a la del Archaeopteryx, como efectivamente la lengua española que tenemos aquí en Argentina, pues recuerda a la del imperio porque es la misma, ¿no? Es decir, por este tipo de filogenia histórica, si se quiere decir así. Y entonces efectivamente, cuando decía Luis Carlos la semana pasada, hace 2 semanas, frente a Carlos, ¿no? Que el imperio no se destruyó dando lugar a las repúblicas hispanoamericanas por razones internas, sino por razones puramente externas, quiere decir por las agresiones o por los conflictos contra los holandeses, contra los franceses, contra los ingleses, etcétera, que son innegables, por supuesto, pues yo creo que más bien lo que habría que decir es habría que contribuir aquí a disolver esta dicotomía entre lo interno y lo externo, porque el conflicto dentro de un imperio generador, de un ortograma del imperio generador, como era el imperio hispánico, el conflicto con los enemigos es algo completamente interno a ese ortograma. Y es que no puede haber un imperio generador que no se enfrente a muerte a otros enemigos y que por tanto al enfrentarse a muerte con otros enemigos pues naturalmente cae. No es que España esté pensado para caer, no está pensada para caer, pero de hecho cae pues porque el propio programa es imposible de realizar, porque para realizarlo habría que sencillamente habría que ahormar toda la tierra, ¿verdad? Y entonces resulta que claro que hay otros. Y entonces pues esto yo creo que alguna vez bueno además lo recoge esta noción, ¿verdad?, de la imposibilidad del imperio, precisamente porque los combates o los embates de los enemigos externos es una posibilidad que está internamente contemplada en el propio ortograma y no puede ser de otra manera, como una especie de argumento ontológico. Esto lo encapsula muy bien, creo, y creo que bueno lo recojo una vez, quiero recordar, ahora no tengo el libro delante, el de Quevedo en un famoso soneto, que es un soneto que además es muy bonito porque empieza el primer endecasílabo, dice algo así como el godo que en una cueva en la montaña, claro, ese godo es Don Pelayo, ¿no? Y la cueva en la montaña es Covadonga. Mira, antes hemos dicho lo de Cayetana de Libres Iguales, ahora Covadonga, que es donde empezó la campaña electoral. Bueno, el godo que en una cueva en la montaña, ese es el primer endecasílabo, y el último terceto es, y es muy fácil, España, en muchos modos, que lo que tú le quitaste sol a todos, te puedan a ti sola quitar todos. Yo creo que es esto. Héctor, vale, seguramente. Sí, estoy de acuerdo
en eso que dice Íñigo es fundamental y muy bien visto. Lo de externo e interno hay que empezar a cambiarlo. Por eso que cuando dice Pedro, la soberanía está en el Congreso. Bueno, la soberanía está muy medida porque tienes varias bases. No, el poder legislativo, no la soberanía. Bueno, y el legislativo igual, porque cuando... El poder legislativo, no la soberanía no está en el Congreso. Bueno, el poder reside ahí, ¿no? No se sabe dónde estaría. Está en todas, pero no, el poder político está en todas partes. La soberanía está en todos podemos, ¿eh? En ese sentido. Eso es metafísico. A mí eso me parece. Todos podemos. Pero bueno, venga, sí. Lo que di. Sí, por continuar. O sea, cuando se cambió la Constitución fue porque llamaron China, Obama y tal a Zapatero y Alemania y dijo tenéis que poner una cláusula de gasto del 3 y pico de deuda. Y se cambió la Constitución. O sea que bueno. La soberanía son las ramas y capas del poder político. Eso está presente en absolutamente todo el una parte, pero que el Estado está atravesado por poderes exteriores. Por eso digo que Íñigo para mí está muy bien matizado eso, porque el imperio implosiona por fuerzas externas. Pero sí, bueno, pero ya al principio esperas. Pero si un Estado no es un imperio, Héctor, es de nuevo. Vale, por eso, pero si es problemático. Espera, es un Estado. Este matiz, nada más, vale. Perdona. Si es problemático lo interno y lo externo del imperio, porque el imperio en teoría no tiene exterioridad. Es decir, porque busca recubrir absolutamente todo, por la propia idea de unicidad y de totalidad. Vale, entonces sí que es problemático, pero en el Estado no es nada problemático. En el Estado está muy claro cuál es esa caprichosa no, dice, escrupulosa definición que dice Hume de una frontera. Eso está muy claro, la frontera marca la exterioridad y la interioridad de un Estado. Es que no es lo mismo Estado y imperio, y eso es lo que no se puede confundir. Pues sí, hombre, claro, por eso. Eso claro, mismo. La interioridad de un Estado sí que hay clarísima. Todo el resto de Estados. Una de las matizaciones que hay o ampliaciones que se debería hacer desde el materialismo filosófico, la idea de Estado histórico, porque en el 92 Bueno hace, en el libro de las categorías de la ciencia política, casi pasa de la diferencia de antropología y Estado. Y ahí es donde empieza la capa basal, las capas, el cuerpo, núcleo y desarrollo de los estados, pero hay que pensar cómo se entrecruza la idea de imperio, que es la que dice que cambia la historia universal. Entonces tú dices, es que es Aristóteles, que es Alejandro Magno, pero no estás pensando en una idea de imperio metafísica y no en la afectiva, que también existió, porque sin una idea efectiva de imperio, Roma no dura 1000 años, no dura España 400 años, si no maneja sus fronteras y maneja ideas metafísicas de llegar a todas partes, porque como has estudiado muy bien, sabes que abandonan el proyecto de China, porque es imposible llegar a más. ¿Qué hace? La paz de los Habsburgos, pero es que no cae ahí. Cuando se está todo el día con Carlos I, Felipe II, que son fundamentales, pero los Austrias menores, los Borbones, que llegan en 1812, porque ahí se constituye como nación imperial de ambos continentes y ahí se circunscribe concretamente el imperio a un territorio, que la territorialidad y el Estado ha ido evolucionando. No se puede tener una idea del Estado moderna del siglo XX, por Segunda Guerra Mundial y Sociedad de Naciones en el XIX. Es muy diferente, que aquí es cuando se cambia la Luisiana por el condado en Italia que no es nada, o Rusia le vende Alaska a Estados Unidos. O sea, y es otro concepto de territorialidad y de Estado. Entonces ahí hay que hacer un trabajo histórico de ir sacando materiales para medir el alcance de las obras de Bueno. Y respecto al imperio, el imperio no es imposible, porque es el que transforma el mundo, tiene una imposibilidad que crece tanto, es un Estado o una sociedad política que atraviesa otras y las empieza a reconfigurar. El depredador está más en lucha o tanta como el generador, porque el depredador es una lucha continua por depredar y sostenerse contra otros depredadores. Incluso Bueno dice que dos imperios generadores chocan porque son instituciones distintas, configuraciones distintas. Es el desbordamiento. Claro, pero el imperio es un estado de estados. No, eso es un error. No, tampoco, vale. Eso es después. Sí, para mí es un error, digo, para entenderlo en tus argumentos. Porque si no, yo nunca jamás puedo decir eso. Vale, o sea, entonces, eso sería completamente absurdo sostener eso. Sí, la Unión Estado Soviética, de Estados, eso no tiene sentido. No tiene sentido como no tiene sentido. Pues sí, pero es un estado que desborda. Desborda círculos no tiene sentido. Es un genitivo reduplicativo que en este caso no tiene ningún sentido. Que eso lo leí en Bueno y lo de nación de naciones y todo eso lo sabemos. Digo para que se entienda. El imperio no es un estado.
lo que Castro, no se puede entender la idea de... No se entiende la idea de imperio como una cosa metafísica que no conoce sus fines y es un imposible, porque lo que lleva siendo es el posible de la historia de la humanidad. No, es que recae, digamos, por real, eso nuestros tiempos en el regreso, entonces, recae sobre el campo histórico y lo transforma, pero ahí en tiene sí un mismo... artículo... Claro, a ver, yo creo que aquí político, como proyecto político, es decir, que recubra efectivamente todo y se convierta... No, pero eso es una idea eso que... es imposible. Entonces, otra cosa es que las pero ideas del imperio que implica, espera, perdona un momento, que implica una metapolítica, que implica la idea de Dios, que implica muchas cosas, mediar para justificar ese atravesado de frontera, implica muchísimas cosas. En Estados Unidos actualmente, pues los derechos humanos, es decir, una idea tan metafísica como los derechos humanos, pero que revierte y que efectivamente después penetra en las fronteras. A través de esa idea metafísica de los derechos humanos, resulta que efectivamente, aunque la idea sea metafísica, la efectividad de los ejércitos norteamericanos entrando en Libia, o entrando en donde, bueno, en Libia precisamente en otro, en Siria o en Irak o en Afganistán, pues eso es una realidad. Otra cosa es digamos, la justificación, que eso se establezca, esa justificación y el ortograma de, como digo, creo que Aristóteles es el primero que lo marca, el de gobernarlo a todos bajo un solo... Pero eso es una idea que no tienen los romanos, por ejemplo. No se puede decir que no fueron un imperio. Bueno, dice que el romano es llegar a un río y conseguir la orilla contraria. Es un primer ensayo sobre las ciencias políticas. Primer ensayo sobre las ciencias políticas, problematiza, es el final, precisamente el primer ensayo sobre las ciencias políticas. El final problematiza el carácter generador del Imperio Romano. Claro que lo asimila más bien con China, es un imperio que ahí. Después lo corrige, dice que desde Caracalla y la realidad del imperio. Pero escucha un momento. Cuando se convierte al cristianismo, entonces sí que desborda sus propias fronteras y esos gentes, esos gentiles, hay que incorporarlos y tal. Pero eso cuando se hace cristiano, bueno, que se hace al final del Imperio Romano fue cristiano, por supuesto, con Constantino y después con Teodosio y tal. Pero, digamos, ahí corrige el propio imperio, ¿no? Pero el Imperio Romano Octavio, con la Pax Romana, supone el aislamiento con respecto al exterior. El aislamiento del Imperio Romano en su época. Claro, es que es un imperio. La historia universal pasa por el Imperio Romano. El limes es una idea antiimperialista. Poner límite, es una idea antiimperialista. Entonces, digamos, el imperio cuando pone sus límites está cerrándose como imperio, está convirtiéndose en una isla. ¿Y entonces qué es? ¿Cómo va a estar aislado? O sea, entre el Estado y el imperio... La norma que impone en Roma, de cara al exterior... ¿Qué norma que creéis que tiene que tener un imperio desde la idea metafísica del imperio? Hay que tener en cuenta que, bueno, no solamente no agota su distinción en cuanto a normas de vínculos entre estados, que es donde define el famoso texto sobre este texto Correo Atlántico entre Cuba y tal, los principios de una filosofía materialista, política para material. Ahí yo creo que es básico, es fundamental, porque ese texto sitúa, digamos, el mapa completo, que no está en España frente a Europa siquiera. El mapa completo está. Y entonces, y el mapa completo de las normas que digamos, que dirigen como ortogramas las relaciones entre estados, hay un cuadro que son 4 posibilidades. Entonces, y ahí está, pues, estaría situado el Imperio Romano en este sentido. En este sentido, que lo que pasa es que después el propio imperio se desborda. Vamos a ver, nunca, por ejemplo, siempre hubo el proyecto de atravesar el Rin y de atravesar el Danubio. El Danubio se consiguió atravesar con Trajano y se formó la Dacia y tal, y lo que pasa es que siempre después en el regresus, en el progreso, mejor dicho, tienes que establecer una frontera, terminar estableciendo una frontera, porque es imposible el imperio, precisamente, esa es la realidad. Entonces, la Dacia, pero, digamos, desde época del propio César y Octavio y tal y cual, intentaron establecer una frontera, un desbordamiento del Rin, siempre, la provincia de Germania, siempre fue un proyecto que fracasó. Como imperio expansionista, hasta que llegas a unos sitios y intentas mantener... Y tuvieron varios proyectos de establecer una frontera, una incorporación de los germanos más allá del Rin, pero fracasó. Fue un fracaso. Entonces, y después al final se estableció la frontera, se consolidó entre el Rin y el Danubio, con los campos cataláunicos ahí como un momento problemático y tal. O sea, el cruce entre el Rin y el Danubio. Sí, pero que cada uno llega...
Claro, entonces cada uno Pero no llega me hasta está donde puede. contestando. Pero es que ahí se Claro. consolida, digamos, un cierto aislacionismo con la Pax Hispana. Esto lo dice, bueno, en los Pero ensayos. ¿cómo va a ser, claro, aislacionista, un imperio que maneja las dos orillas del Mediterráneo, todo el occidente? Bueno, pero es como China igual. China es un Es aislacionismo que es mucho total, menos sin embargo. imperio, es mucho menos imperio el de Alejandro. Y nosotros ahí distinguimos entre normas de Como imperios. Pues, canon, la norma que sigue Alejandro. es Vamos a de ver, esto, recubrimiento, como es el una propio cosa Bueno dice, expansiva de como, guerra. ya, pero como el propio Bueno dice, sí, no, pero no es una nábasis, como no es un plan de operación No, de castigo y no, vuelta y tal. funda Es ciudades y tiene recubrimiento su... y claro, con la incorporación, con un intento de connubio, convivio. O sea, Alejandro está en la norma, el canon imperial está en Alejandro. Otra cosa es que después tampoco, la Unión Soviética duró 70 años, te recuerdo. Igual, O sea, que como canon metafísico, o sea, claro. Pero no es el único canon de imperio, porque hay que distinguir los imperios por su duración, y esa es la autasia imperial, o no hay autasia imperial, y no hay la política. autasia es una idea política, yo no creo que sea imperial. Claro. Es una idea política, de nuevo volvemos otra vez a lo mismo. Es problemático, me lo pone. La autasia es... Mira, te voy a leer, mira, de la dialéctica de clases versus dialéctica de imperios, la contestación a Juan Bautista Fuentes. De bueno, ¿eso que fue? ¿En el año 2001 o 2002? Fue en el año 2001, bueno, sí. 2001. Pone, el sugerir la elección de una plataforma internacional, no nacional ni nacionalista, dice, bueno, como pueda serlo la comunidad hispánica, para apoyar en ella planes y programas políticos, no significa voluntad alguna de restablecer un imperio fenecido. Resistir a ser engullidos por otros imperios, significa. Sin duda, se actúa siempre desde un Estado o desde una nación, pero solo es un mito decir que el camino hacia la universalidad pasa necesariamente por el regreso hacia las esencias nacionales íntimas. El único camino es, desde la propia situación, sin duda, mantenernos en el terreno y en las formas de la cultura cosmopolita. Poesía y filosofía dice que es mucho más problemático porque van vinculadas a una lengua nacional. Es decir, el Estado está atravesado por muchas otras instituciones y apostar por una comunidad hispana, como hacen España y América. Pensar a España desde la balsa que dice como plataforma es diferente a pensarla solo desde el Estado del siglo XIX. Es lo que quiero decir. Y tú, entre el imperio y el Estado, te quedas con el Estado, que es una consecuencia y una evolución que hay que explicar, pero dices que el imperio es metafísico y el imperio es lo que transforma. Pero Héctor, ese texto de Gustavo Bueno, yo no sé hasta qué punto eso tiene nada que ver con lo que está diciendo Pedro. Quiero decir que efectivamente, quiero decir, la universalitas... Pues elegir una plataforma... Perdona, Pedro, Héctor. Sí. La universalitas cristiana como programa, por supuesto que es un programa metafísico. Lo que pasa es que efectivamente algo como tal límite revertido después, pues naturalmente el resultado, ¿verdad?, no es metafísico. El resultado son pues las repúblicas hispanoamericanas y la propia España. Pero tampoco, es como decir que acabas de decir, en el antiguo régimen imperial, en la monarquía católica no se chupaban el dedo, eran políticos. Hombre, claro que ahí están los textos. Claro, entonces estás diciendo como que manejan ideas metafísicas y la del Estado es mucho más concreta, existente, a pesar de su... Si es la misma idea, si no es la idea del Estado, la manejaban también. ¿Cuál es el problema del imperio visto desde...? Y por eso señalo el artículo de España y América, donde dice alternativa nacionalista, alternativa hispanista. Pero vamos a pensar España desde la hispanidad. Pero es que la hispanidad no está en riesgo. Nadie amenaza la hispanidad formalmente hablando. No, es decir, bueno, porque para hacer sí. Formalmente, me refiero. Bueno, o puede que el imperio norteamericano trate la idea de WASP y tal, pero bueno. Pero aquí, desde el punto de vista que nos atañe, las elecciones de hoy, por ejemplo, que se decía antes, y otras cosas, lo que está amenazado es España como Estado, como nación. Pero para mantener planes y programas que trasciendan contra Europa, contra una posición global en el mundo. Pero eso no te lo niego, por supuesto. Un Estado claro como sea Finlandia, pues hay que partir, pero yo lo que veo del problema... Pero escucha, Héctor, pero la raíz del tema, lo que está en riesgo, lo que está amenazado, no es esto, no es eso que estás diciendo, porque eso, para empezar, son ideas que son...
digamos, la manera de embridarlas es mucho más complejo. Aquí hay una idea muy clara. Es decir, el separatismo es una idea muy clara y corta. Sí, clara y corta. Y porque les fallan estas ideas. Te dije en su día que la independencia es imposible porque no hay un imperio detrás. Déjame terminar una frase. Entonces, el proyecto, hay una serie de programas ciertos de acabamiento del Estado, nación, español, así, España, no México, eso no está, ni los tratados con México, eso no está, por lo menos por el separatismo local que tenemos nosotros, que es el que más nos importa en este sentido. Es decir, la amenaza norteamericana es mucho más vaga, porque a lo mejor ni siquiera es una amenaza, porque los propios Estados Unidos están transformándose en sí mismo, y lo mismo hasta es una potencia hispana en sí misma, porque son 60 millones de hispanohablantes. Es la segunda nación con más hispanohablantes del mundo, ya prácticamente, más que Colombia y más que España. No lo niego, vale. Por eso, entonces, a lo mejor Estados Unidos no es un riesgo en ese sentido, ni siquiera. Eso es mucho más discutible todo eso. Pero hay una cosa indiscutible. Es indiscutible. Es evidentísimo por sí mismo. Y es que hay una serie de partidos políticos aquí que están amenazando España como Estado nacional. Eso es indiscutible. Y esa es la amenaza formal. Y además está en peligro. Porque ya han Pero es que la amenaza eso tiene que preocupar con urgencia. Es una cosa. Bueno, eso es lo que te preocupa, alarmante, no alarmismo. No hay alarmismo, es alarmante. Entonces, que esa situación se trate de, digamos, esconder, por así decir, o no esconder, eclipsar de algún modo, porque el imperio no sé qué tiene otra constitución y hay instituciones. No, señor, eso está clarísimo. Ahí es donde se ve que la idea de Estado que manejas está atravesada totalmente. Cataluña, pero es un Estado que está amenazado. Sí, pero esa amenaza solo podría ser efectiva si a Cataluña lo hubiesen reconocido la Unión Europea, Estados Unidos o China. No hay otra. Yo reconozco la República Catalana, entonces tenemos un follón de la hostia. Claro, por eso, ahí es donde está lo interno-externo. El hecho de que ya internamente se reconozca por parte de un parlamento regional, pues es un problemón que tenemos que resolver. ¿Pero qué problemas no hay? La Liga Norte en Italia es que está cambiando, porque ahora estamos en una fase... Pues no posestatal, en algún sentido sí puede considerarse la Unión Europea, que eso lo trata bueno también en varios sitios y nunca se le ha tenido en cuenta, y las relaciones... lo trata tentativamente, quiero decir que eso... ya lo sé, pero bueno, dejan sus cosas ahí, que también se pueden desarrollar. Quieren hacer un Estado, la Unión Europea... El resto de España que quede, con lo que quede de España... que nos roben. ¿Quieren hacer un Estado? ¿Qué coño puede ser estatal? Si quieren hacer un Estado. Sobre España ya debatimos 20 veces, pero es donde se ve, por ejemplo, planes y programas, pensarlo desde la Unión Europea o desde la hispanidad, que en el libro de España frente a Europa está claro, son conceptos y trayectorias. No existe la Unión Europea como sociedad política. Se podrá hablar desde el Tratado de la Unión, entonces desde el Tratado ya no es desde Europa, es desde España, respecto al Tratado de la Unión. Los 27 países, no te sales de... Que no hay más tela, Héctor. Que son los estados que funcionan. Pero que escuche, sí, pero por ejemplo, el Brexit, el problema es que se pueda desintegrar Reino Unido por salir de la Unión Europea. Volvemos al estado del Oxy griego, donde la posición del Estado, por las presiones exteriores, no sirvió para nada un referéndum. El referéndum de Cataluña... Vamos a ver, Héctor, la posibilidad que dices tú, que me parece muy bien además, de que España pueda, por utilizar esta fórmula que utiliza algunas veces tomándola de Thomas Mann, ¿no? Pueda tener proyectos que signifiquen algo más allá de unos meros decimales, como Finlandia, etcétera, en el conjunto de los problemas que conciernen a la humanidad. Esos proyectos en relación a Europa, la hispanidad, etcétera, pues naturalmente pasan porque primero se solventen las amenazas esas que dice Pedro. Porque evidentemente también, no lo niego. Fundamentalmente, porque es que si no hay. Quiero decir que si hay, después de un proceso de balcanización que lo que haga es desestructurar la nación española y convertirla en 14 o 15 o 20 repúblicas
más o menos en la órbita de Francia, pues entonces ya no hay ninguna posibilidad. Sería mucho más problemático, sí. Desde la parte de España, porque la comunidad hispana, igual Cataluña, tiene que acabar pactando con su independencia. Cuando Europa le dijo que no, solo le quedaba para Sudamérica, que es donde pueden invertir y tener contactos. Y claro, vamos entonces, Héctor. Claro, Cataluña piensa que es Dinamarca, y claro, Dinamarca es un club exclusivo, la Europa del Norte, o sea, no va a haber otra Dinamarca. Entonces es más metafísico lo de Cataluña, o sea, es una amenaza que ya estamos viendo la consistencia que tenía, que es un problemón, claro, pero que lo que decía Pedro, sí, pero no queréis ver, en Estados Unidos el problema, o sea, entre México y Estados Unidos es brutal. Y claro que yo no digo que la transformación de Estados Unidos pueda ser importantísima. Entonces ahí es donde aquí hay una hispanidad efectiva, porque aquí sí que no hay. Claro que la mayoría son mexicanos, pero hay cubanos, y todos son hispanos y latinos. Claro, lo meten como una subcategoría a ver si lo controlan. Pero hay una idea efectiva ahí dentro, porque hay relaciones familiares, hay relaciones sociales. Eso lo vio muy bien Aznar, fue el único que lo vio. No, lo vio a su manera y lo vio como pactando con Estados Unidos. Vio algo, porque otros sí, pero a lo mejor era más. Claro, y por eso ahí es donde hay que orientarse, es tan problemático, porque Aznar a lo mejor hizo un pan como unas tortas, o no, claro, eso es lo que hay que analizar, porque bueno, dijo, lo de Aznar, claro, en el 2004, que íbamos a entrar en el G8, que estaba con la guerra de Irak tratando de tú a tú con los imperios desde España, pues pensaba que era una cosa, pero luego eso se ha deshinchado todo. Y nos ha metido en muchos conflictos con Hispanoamérica. El 11 de marzo lo deshinchó. Sí, eso fue fundamental. Claro, ahí es donde se ve que lo externo-interno es mucho más problemático. Y esas fricciones entre imperios, pues ¿qué país hoy en día no tiene problemas? O sea, problemas graves de constitución. Que sí, pero que el enfoque, estamos hablando, es decir, el único enfoque posible, plausible, por efectivo, es el del Estado. Es que no hay otro. Sí, pero el Estado que la que arde. El imperio no puedes tratar de imperialista España hay ahora mismo. Plataforma y España no puede ser imperio, pero hay que pensar España desde las instituciones que hereda históricamente. Pues eso no te lo niego, pero como heredera del imperio, pero un Estado, heredera de ese imperio. No, pero que no imperio, pero un Estado. Que no la hereda España, lo heredan 22, 23 eso, y hay diferencias con todo. Claro. Porque tú vas por. Claro. Tengo por aquí un montón de preguntas que haceros y ya se nos está echando el tiempo encima, así que bueno, pues os voy a hacer una más y como mucho dos, si sois un poquito breves. Vamos a ver, recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey de España, Felipe VI, en la que le instaba precisamente a reconocer los atropellos que las autoridades mexicanas consideran que se cometieron durante la conquista y también instaba a pedir disculpas por ellos. El gobierno español, claro, reaccionó ante esa misiva y en un comunicado pues llegó a afirmar que lamenta profundamente su publicación y que rechaza con firmeza el argumento de la misma. Mi pregunta es muy clara. ¿Hay algo de que arrepentirse aquí? ¿Debemos una disculpa a México? Adelante, por ejemplo, Héctor. A ver, la carta se la envió al rey de España, Borbón, con una monarquía instaurada, y al Papa. El Papa ya se disculpó varias veces, que fue la respuesta que dijo. No me venga. Y lo primero que hizo López Obrador, que desde aquí se borra totalmente, es un mea culpa como Estado mexicano. Dice, hemos fallado desde el principio con los indígenas, porque vas a México, bueno, Íñigo lo sabrá mejor, estuvo viviendo allí, yo estuve hace un par de meses, y hay, hay 20 millones de indígenas, algunos más o menos estructurados con el Estado, es un país complejo, con muchos afluentes de culturas, de ideologías, es un problema también México como el de España, y ahí lo vemos. Y López Obrador dice, entre todos conseguir, porque yo creo que hay López Obrador, que es lo que no se entiende de aquí, y lo que decía de Estados Unidos, hay un choque, México que se estableció como un mini imperio, Estados Unidos le quitó la mitad de la población del territorio. Y volvemos de un imperio contra otro. Ahora tiene el 50% o el 60% de los hispanos de Estados Unidos son mexicanos y los WIPs están reaccionando. Era una oportunidad para el rey, para mí,
Desde que fueron las cumbres iberoamericanas y chocaron con aquello ¿por qué no te callas? Y todo con Hugo Chávez, los proyectos de España, que es parte de la herencia a lo mejor de Aznar, o no, también estaba Zapatero, pero sí que había un choque de una nación europea rica como queriendo controlar las inversiones en Iberoamérica desde aquí y pues una reacción de allí. Pues era como decir, ¿por qué no el rey de España, el Papa y yo, jefe de Estado mexicano, nos sentamos a discutir estos temas? Porque estoy en la frontera con Estados Unidos y va a haber un conflicto en los próximos 50 años, claro. Para mí, no sé si a lo mejor estoy viendo de más, porque aquí, claro, ya ofenderse como herederos cuando dice Íñigo, que está bien visto, que herederos tanto él como nosotros, hay que hacerle ver, pues a ver qué pasó ahí en el virreinato, cómo se hizo, qué instituciones había diferentes respecto a Estados Unidos. Vengo de California, hay misiones, hay 23 misiones fundadas desde 1780 a 1812. O sea, eso no paró y llegaron casi hasta Alaska. Y se establecieron familias, había inmigrantes, había esclavos libertos negros que hicieron... El primer gobernador de California es un liberto negro español. Por eso llegaron los Estados Unidos, los expropiaron, metieron esclavos y los borraron del mapa. Entonces, es decir, aquí se ve que hay una dialéctica México y Estados Unidos y no se puede entender esa carta sin esa posición. Y claro, la del rey es decir, yo no voy a fear a Estados Unidos, me hago el ofendido y sigo a lo mío. No Íñigo, sé si lo veis igual, supongo que no. Adelante, Íñigo. Sí. Sí, bueno, yo creo que hay el trampantojo de la carta es precisamente esto, es decir, es pedir explicaciones bueno, primero lo de el perdón y el arrepentimiento, que son todo esto, son categorías psicológicas o psicologistas que, en fin, aquí no vienen al caso, además aplicado aquí a la historia, porque sería algo tan ridículo como si en el Parlamento, qué sé yo, de la República actual de Macedonia, por ejemplo, pidieran perdón a Irán por las invasiones de Alejandro Magno, por lo que fuese, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero decir que esas son categorías que yo creo que no vienen al caso. Y luego, en segundo lugar, yo creo que el trampantojo aquí efectivamente es pedir explicaciones a una nación política como la nación política española actual sobre el virreinato. Eso supone efectivamente pasar por encima del hecho de que, para empezar, tanto México como la nación política española son resultados, ellas dos, ¿verdad?, de la propia acción imperial española, pero en el sentido del imperio hispánico, y entonces pues sencillamente no se puede plantear las cosas así. Tampoco se pueden plantear en relación a la idea de los indígenas, porque hay un artículo en el Basilisco hace un año, quizás o así, que está muy bien, que es un artículo realmente muy bueno. Lamento ahora no acordarme así de memoria del nombre del autor, es un profesor mexicano. Se titula Del problema de lo indio como categoría o algo así, o la crítica de lo indio como categoría. Bueno, sí. Sí, y entonces, claro, aquí efectivamente la categoría de indio es una categoría que es oblicua, no es directa. Es oblicua porque solamente puede verse a partir de la perspectiva del propio imperio. Si no, no hay ninguna unidad. Quiero decir, no hay ninguna unidad entre las diferentes bandas o jefaturas etnológicas, ¿verdad?, que habían en la América prehispánica, pero que solamente adquieren tal unidad como indígenas, ¿verdad?, más allá de la pura clase negativa, etcétera, a partir justamente del imperio. Es un poco parecido a lo de América, es decir, el propio concepto de América pues tampoco es un concepto directo, es un concepto en todo caso oblicuo. Y entonces pues la carta de López Obrador pasa por encima de todas estas problemáticas dialécticas, y es una carta indocta que solo se explica pues por el cultivo de la ideología y de la perspectiva indigenista, que es muy propia tanto de la América española, de Hispanoamérica, como de la propia España. Quiero decir que efectivamente en México las cosas están más o menos así, puesto que hay muchos mexicanos que se consideran herederos de generalmente de los mexicas, muy pocos de los talzactecas o de los chichimecas, pero gente de los mexicas, ¿no? Hasta el punto pues que yo, por contar una anécdota personal, una vez en un periódico en México estaban dando el caso de un inmigrante peruano que estaba dedicándose a tocar el tambor por las calles de una ciudad, de la ciudad de León, en México, y llevaba ya muchos años ahí, quería pedir la nacionalidad mexicana, cosa que me parece muy bien, además, por supuesto, y a nadie le parecía mal, pero el titular
el titular del periódico era un titular que era muy curioso, vamos, por la propia contextura, vamos a decirlo así, la perspectiva anacrónico-indigenista que tenía el titular. El titular periodístico era Inca quiere ser azteca. Y entonces, pues... Bueno, sí, como anécdota está, pero no hace categoría. Porque en México yo me he recorrido muchas librerías y coge, bueno, un día a día, entonces está mal. No está tan presente ahora eso de esa manera como señal, que sí. Pero No, efectivamente, está presente, sí, efectivamente tampoco tanto porque, claro, no sí, pues porque también efectivamente tuvimos ocasión, ahí me recuerdo, lo suele comentar esto mucho Iván Vélez, ¿no? Tuvimos ocasión de presentar su libro sobre Cortés en la UNAM y pues efectivamente ahí pues no ocasionó eso un escándalo mayúsculo ni nada, efectivamente pudimos hablar. a mí un taxista me decía es que somos herederos de Cortés y tal, yo sin decirle nada, no, vengo de España, me llevas a tal, y él mismo me fue dando un discurso de esto todo se ha entendido mal y no sé qué, bueno, o sea, que anécdotas puede haber, pero no sé, mi sensación no fue, pero sí que hasta visitando el Museo Antropológico de México, o sea, ahí se ve que los mexicas, o sea, no oculta que eran sangrientos, que estaban explotando a otros pueblos, que hay muchas realidades en México indígenas que no es solo aztecas contra españoles, que es como se quiere vender. También a veces desde aquí tendemos para justificar la acción española, porque muchos decían, el imperio genera, pero también depreda. Eso no lo negamos, pero nunca se dice de qué manera se depreda o cómo también había una ideología encubridora, que no era todo enseñar la Biblia y a cultivar y a hacer los buenos, sino pues claro. Esclavizar y explotar y dentro del imperio pues va eso también y que no hay que negarlo. Y López Obrador, lo que se niega es que, o sea, López Obrador también, como representante del Estado mexicano, fue el primero en decirme a culpa. Fíjate, pero él no señalaba cómo resolverlo. Él decía sentarnos para ver cómo resolver. Y ahí es donde se podían meter estas ideas y donde está reconociendo que hay un enlace entre monarquía, papa y Estado mexicano, que no era, a mí no me parece para despreciarlo. Bueno. Para invitar de esa manera, pues podía invitar de otra. Eso, o sea, bueno, ¿y qué hace la monarquía? Ahí le falla, digamos, si ya hay que pedir perdón, así nada más de empezar, por unas cosas que es muy oscura precisamente. No, pero empezó pidiendo perdón porque hay que dar estamos desde el humanismo. Pedir perdón a los demás por algo que, pues, esto como lo de la memoria histórica, es decir, las generaciones actuales, pero... De todas formas, bueno, por seguir un poco en el debate que se está teniendo, efectivamente, vamos a ver, una reivindicación indigenista tiene poco de indígena. Yo creo que esto es una contradicción. Sí, ya. Es decir, la reivindicación indigenista no tiene nada que ver con el indígena, precisamente, porque un indígena no haría una reivindicación indigenista. No podría hacerlo, pero no tiene los mecanismos, porque el indigenismo es una cosa que fíjate, el concepto de etnicidio es etnicidio, que después se reconoce en varios manifiestos y varias, procede del mayo del 68. ¿Qué coño tiene que ver los aztecas, los chichimecas con mayo del 68? O sea, nada, absolutamente. Y el indigenismo, digamos, surge más bien por esa línea, por la línea del estructuralismo francés, etcétera, etcétera. Entonces, es una estructura, la ideología indigenista completamente occidental, vamos a llamar estos términos así. Entonces, reivindicar la dignidad de los indígenas como ciudadanos mexicanos y que se les reconozca a través, lo que dice Íñigo, oblicuamente como indios, pero es que no tiene nada que ver, ese reconocimiento no tiene nada que ver nada con la sociedad azteca, con las sociedades indígenas, nada, absolutamente nada. Este es el tema. Entonces, es una contradicción absoluta y total esa reivindicación. En sí misma. Esa contradicción se ve muy bien, creo yo, cuando ganó las elecciones López Obrador, esta diciembre, bueno, en diciembre fue las elecciones, ¿no? Sí, creo que sí. Después hubo, por supuesto, la ceremonia de investidura del nuevo presidente, y uno de los detalles que tuvo esta ceremonia de investidura del presidente López Obrador, que tuvo mucho predicamento y que la gente, los periodistas mexicanos, yo lo estuve viendo en la televisión, se extasiaban ante ello y lo reconocían en general, lo reputaban como un gesto pues muy significativo, es que era el primer presidente que, entre otras cosas, había sido investido no solamente pues en el Parlamento donde fuese, sino también pues investido por ceremonias tradicionales, una ceremonia que duró muchas horas, por los pueblos originarios, se decía.
y entonces salían los diferentes representantes de los famosos pueblos originarios, dándoles el bastón de mando a López Obrador, haciendo unas oraciones ahí más o menos, ¿verdad?, bárbaras, y entonces, pues nada, claro, pues esto se decía que estaba siendo investido como presidente mexicano por los pueblos originarios. Ahora es curioso que ¿qué pueblos originarios eran estos? Pues precisamente eran las naciones étnicas, vamos a llamarlas así, chichimecas, aztecas, o los resultados, o los herederos de estas naciones étnicas, pero justamente las que caen dentro de las fronteras de la nación mexicana. Y las fronteras de la nación mexicana no se dejan reconstruir por las propias naciones étnicas, porque son un resultado del virreinato. Y entonces ahí está la cuestión, ahí está pero ahí está la cuestión que se le puede decir. No, pero claro, ellos el problema lo que no resuelve es que tienen que eso lo dice, bueno, en el artículo de España en América, dices que una sociedad hispanista tiene que tener tanto en cuenta las naciones realmente existentes como los movimientos, los indígenas que también existen, como que muchos esos son por acción del virreinato, claro, porque en Estados Unidos que muchas de las ideas no solo vienen del estructuralismo francés, sino de las escuelas antropológicas americanas. Sí, bueno, ahí tiene, en etnocentrismo y multiculturalismo, pues bueno, lo retrotrae y dice, hay que tener en cuenta que esto no es hacer un lisado y ala, eres mexicano, vas al colegio y te olvidas de todo lo que había detrás, porque como sociedad imperial fue mucho más plural y reconocía unos valores, por eso fue haciendo un trabajo mucho más lento de no configuración que el lisado que hizo Estados Unidos exterminando a los indios y trayendo a esclavos negros y después a chinos. Pues es muy diferente, entonces creo que es una oportunidad para también explicarlo, pero si seguimos peleados como muchos ofendidos como eso, como que entienden que el imperio es España solo y muchos salieron ofendidos como si fuesen ellos los conquistadores, como Morrión y todo. O sea, eso es tan ridículo, irse a Covadonga o salir como Morrión, que coronarse por un rito chamánico. O sea, y hay que salir de ese círculo vicioso de hacer el ridículo. Porque estamos en dialéctica, y lo que decía Luis Carlos en la respuesta a Carlos Madrid, decía, es que esa racionalidad es distinta y hay que entenderla, pero es que el que actúa en historia universal es el imperio. Y cómo nos posicionemos a lo que va a pasar, como planes y programas, va a importar mucho para tener algo que decir o no, o ser una parte de una Unión Europea desvinculados de América como Estado, ¿vale? Pues eso, seremos marginales, pero es que no se podrá hacer de otra manera, porque esto no es un querer, se puede hacer o no. No digo que por decirlo, pensarlo, se vaya a transformar, pero la guerra está aquí en Estados Unidos y Sudamérica. Precisamente, hecho, pues, sí. Precisamente, Héctor, la última pregunta que quería haceros tiene que ver un poquito con esto que estás comentando ahora, ¿no? Es hacia dónde se dirigen España y los países hispanoamericanos en el futuro. O sea, por una parte están las corrientes globalizadoras, por otro lado tiran los separatismos que empujan, por así decir, en sentido contrario. Está también el papel de los grandes bloques imperiales de la actualidad, la crisis también de la Unión Europea, que eso es algo también que tenemos que meter ahí en todas estas causas, y que queramos o no, pues formamos parte de la Unión Europea. En fin, ¿hacia dónde creéis? No os estoy pidiendo que saquéis la bola de cristal, pero simplemente con los materiales actuales, ¿verdad? Lo que está pasando ahora, ¿hacia dónde se podría dirigir España con todas España y también los demás países de la hispanidad, ¿no? Con todas estas complejas fuerzas actuando cada una en un sentido. Adelante, por ejemplo, Héctor, ya que estabas hoy hablando. Claro, sacar la bola es lo que venía diciendo, que es difícil saber de estos choques que va a haber tras el 11 de septiembre, el auge de China, la caída de la Unión Soviética, el auge de Alemania y de Europa, como de esos choques podemos entrever algo. Por eso parece como que estamos hablando del sexo de los ángeles, pero era muy importante el sexo de los ángeles para vincularlo con una racionalidad operatoria. Y aquí vincular el Estado con planes y programas que no sean contradictorios, cuando lleguen esos choques ayudarán a elegir, porque cuando hubo los choques, que era la Primera Guerra Mundial, la Segunda, donde ya no estábamos, claro, ya no contábamos, ya éramos marginales, no hacía, sí pues geográficamente, porque seguía siendo un estado, pero claro, ahí había los germanófilos, los aliadófilos, ahí es donde se toma
las posiciones dependiendo de la estructura histórica que tenga determinada sociedad, sus políticos, sus historiadores, lo que se vaya conformando. Y yo lo veo, eso, desde América, con España, si quiere salir, como decimos, de los planes y programas de la Unión Europea o del norte global de Estados Unidos e Inglaterra, como imperios herederos de España y Francia, pues hay que mirar a ese sur. Y ahí es donde veo la dialéctica pues, religiosa, de fronteras. Ahora es un problema de fronteras. Y todos los países están teniendo esos problemas, menos los asiáticos, que están más controlados. Por eso empieza a girar todo el mundo alrededor de Asia-Pacífico. Es ver si se abren oportunidades o no. Y como decía Pedro, en Estados Unidos, pues yo ahora aquí, que llevo 20 días así, no veo, o sea, pensé que iba a haber más, no sé, es contradictorio. Hay mucho, el español ya es la segunda lengua, ya es oficial, ya hay mucho en el metro, más en Nueva York que en California, curiosamente. Te habla cualquiera en español, entonces ven que hay un problema, porque ya desborda la categoría antropológica que tenían asiáticos, negros, hispanos y los demás, y Asia-Pacífico, no sé qué. No, porque los hispanos ya por todo el sur de Estados Unidos van a ser el 50% de... Entonces el repliegue nacionalista de Trump a mí me parece tramposo, porque no deja de ser un globalismo, que es decir, todos vais a ser concentrados en vuestras fronteras, porque Trump maneja mejor Estados Unidos por separado que grandes bloques, eso es lógico, o grandes bloques a los que llegue China. Por ejemplo, cuando se cargaron el panarabismo, la Unión Soviética, ahora el acceso que dicen todo el cinturón del petróleo alrededor de Arabia Saudí con las primaveras árabes, fue el más ambiguo con Cataluña y que le tuvo que comprar Rajoy unos aviones y aún así estuvo más distante que la Unión Europea respecto al reconocimiento, ¿no?, de Cataluña. O sea, veo fricciones. Ahora, se puede orientar con 22 estados-naciones divididos, con un peso global pequeño, territorial y de recursos, pues muchísimos, pero políticamente hay mucha, y ahora después del chavismo pues hemos venido a la otra fase de Bolsonaro, de los evangelistas, lo veo problemático, pero sigue importando en la historia y a ver hasta dónde llega la balsa hispana, ¿no? Así lo veo. Íñigo. Sí, pues es muy difícil saber cuáles son las grandes líneas. Lo que sí creo, me parece a mí que es evidente, es que las grandes naciones hispanoamericanas, Argentina, México, Chile, Perú, etcétera, pues no parece ahora mismo, quiero decir que son por supuesto naciones que tienen muchos problemas, etcétera, pero en fin, de muchos órdenes sociales, en fin, de qué sé yo, de violencias, problemas también, pues ha habido en ocasiones demográficos, lo que fue económicos, por supuesto, muchos problemas, pero en principio no parecería, ¿verdad?, que su propia constitución como naciones políticas subsistasis esté amenazada, vamos. Quiero decir, que no tienen sencillamente ni separatismos, ni... Sí, bueno, puede efectivamente existir la amenaza externa de Estados Unidos, pero en fin, esa amenaza externa, pues es muy discutible cómo se puede verificar, etcétera. Pero sin embargo, España, ahí yo creo que sí que hay una disimetría. Es decir, que hay una disimetría total entre las grandes naciones hispanoamericanas y España. Porque España tiene desde hace ya muchos años, muchas décadas, el problema efectivamente de que su soberanía nacional está sencillamente pues contestada por movimientos separatistas, y en todos esos movimientos separatistas, a la medida en que efectivamente disputan la soberanía nacional, pues es algo muy parecido a una invasión, realmente es lo mismo, es decir, es formalmente lo mismo. Es decir, que sí, bueno, la invasión es por parte de un cuerpo político extranjero o lo que fuese, la secesión es por parte de una sociedad política infieri, se supone, etcétera, pero que se supone que es interna, ¿verdad?, la sociedad política, y que por tanto es incompatible con la anterior, etcétera, pero es lo mismo realmente. Y entonces yo subrayaría sobre todo esa disimetría. Cualesquiera que sean los problemas, y por graves que puedan ser, etcétera, a su escala, que tengan las naciones hispanoamericanas, pues sin embargo, un problema que ellas no tienen y que sin embargo España sí tiene,
es la amenaza secesionista, que es por supuesto susceptible pues, de convertirse en un peligro, depende de cuál sea por supuesto la reacción de los españoles, claro. Pedro. Sí, bueno, un poco en la línea que acaban, estoy más o menos de acuerdo con lo que han dicho ambos. Tampoco tengo mucho más que decir. Me voy a quedar así callado. ¡Hala! Ya está. No. Vamos a eso. Lo han dicho no muy bien. Estamos acostumbrados. Es verdad. Pues ahora, iros acostumbrando muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para precisamente poner el punto final a esta edición, a este nuevo episodio de Radio Materialista, que bueno, pues lo hemos hecho sobre el libro España frente a Europa y, en fin, las consecuencias que se derivan de la lectura de ese libro. Vamos a despedirnos. Vamos también a anunciarles que dentro de unos días nada más haremos un programa especial sobre los resultados de las elecciones generales del 28 de abril que se están celebrando precisamente ahora mismo, cuando estamos grabando este programa. Ahora mismo es las 8:09, o sea que hace ya 9 minutos que los colegios electorales han cerrado. Y bueno, pues ya cuando hagamos el próximo programa, la próxima semana, sabremos quién ha ganado, en fin, cómo se está un poquito constituyendo el nuevo Parlamento español. Pues nada, muy agradecido a los 4, puesto que el primero que, digamos, que se nos marchó fue Luis Carlos, pero bueno, vamos a despedir ahora al resto de tertulianos que hemos tenido por aquí. Héctor, gracias una vez más. A ti y a vosotros por la grata compañía. Pues muchas gracias también a Íñigo Ongay, que también lo hemos tenido por aquí. Bueno, pues gracias a vosotros. Y por supuesto también gracias a Pedro Insua, que es el primer tertuliano que tuvimos en el primer programa hace ya mucho tiempo sobre los fundamentos del materialismo filosófico. Ahí estuvo Pedro desde el primer programa, siempre al pie del cañón. Gracias, Pedro, una vez más. Gracias a ti, por supuesto, y a esta grata compañía también, que da gusto debatir aquí. Pues nada, y muchas gracias siempre por el esfuerzo, Marcos, porque te tiras aquí. Sí, fundamental. Gracias a vosotros. Pues nada, un saludo muy cordial, gracias y hasta la próxima semana. Adiós.